Que no se me- Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión del seminario de probabilidad estadística de este semestre y también de este año. El día de hoy tenemos al estudiante Jorge Cañas Palomeque, que él es de quinto semestre de la licenciatura en matemáticas y nos va a hablar de la estimación simultánea en modelos de mezcla. Adelante. Gracias. Bueno, como ya mencionó la doctora, el título de mi plática es Estimación simultánea en modelos de mezcla. Mi plática se divide... Ay, bueno, no funciona. Ajá. Ah, ok. Bueno, mi plática se divide en 5 secciones. Una introducción, la descripción del algoritmo IEM, el uso del algoritmo IEM para lo que vamos a llamar estimación simultánea, una aplicación y finalmente los comentarios y referencias. Y bueno, la motivación de esta plática viene porque en muchas áreas científicas como la medicina, la biología o la farmacocinética, encontramos poblaciones que son heterogéneas. Y con heterogeneidad lo que queremos decir son poblaciones que contienen subgrupos de individuos parecen que son similares entre sí, pero que son muy diferentes a los individuos de otros subgrupos de la población. Un ejemplo muy común es que en farmacocinética, cuando le administramos un mismo tratamiento médico a una población de pacientes, vamos a tener pacientes que reaccionen de distinta manera. Algunos van a tener una mejoría moderada, otros una mejoría nula, mientras que otros sí van a tener una mejoría considerable. Un primer ejemplo es el que ofrece este autor, que es un tratamiento para la mejoría del asma. Y un tratamiento para la mejoría del asma, que evalúa el aumento del volumen de aire bueno, del FEV1, eh, que puedan obtener los pacientes al momento de administrarles este tratamiento. Y primero, cuando suponemos que la población es homogénea, es decir, cuando suponemos que los pacientes van a reaccionar todos de manera más o menos similar, pues resulta que solo nos tenemos que preocupar por un promedio, que es el promedio del nivel de efecto del tratamiento, el cual en este caso resulta que es 221 mililitros. Pero cuando nosotros ya suponemos la heterogeneidad de nuestra población, es decir, tomamos en cuenta que los pacientes no van a reaccionar de la misma manera, pues resulta que un 70% de la población tuvo una poca mejoría con el tratamiento, mientras que tan solo un 30% de la población tuvo una mejoría considerable. Estas son las gráficas, bueno, esta es la gráfica, la gráfica de la densidad cuando suponemos homogeneidad en la población, y esta es la gráfica cuando suponemos la heterogeneidad. En la gráfica de abajo, los máximos locales que se alcanzan en las medias poblacionales que vemos acá, 80 mililitros y 500 mililitros. Y bueno, dado que está esta necesidad de analizar la heterogeneidad en muchas poblaciones de áreas científicas, pues surge lo que llamamos el análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados igual se conoce como el descubrimiento de clases, y con mucha razón, porque son varias técnicas algorítmicas que nos permiten, cuyo objetivo es organizar datos de una población aparentemente heterogénea en subgrupos homogéneos, que llamamos conglomerados. Y quizá esto les recuerde mucho al análisis discriminante, pero ambas técnicas son muy diferentes de manera filosófica. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, porque en el análisis discriminatorio, de antemano sabemos cuántas clases componen a la población total. Y también conocemos las etiquetas, al menos en el conjunto de aprendizaje, porque recordemos que esta es una técnica supervisada. Mientras que en el análisis de conglomerados no conocemos cuántas subpoblaciones podría tener la población total y mucho menos las etiquetas de cada elemento de esta. Por otro lado, el objetivo del análisis discriminatorio es la predicción, es clasificar nuevas observaciones en base a la experiencia que tenemos codificada
en el conjunto de aprendizaje, mientras que el análisis de conglomerados es más como un primer análisis de segmentación de datos, una primera exploración para ver cuáles podrían ser las posibles poblaciones dentro de la población. Y bueno, en síntesis, el análisis de conglomerados nos permite identificar posibles subpoblaciones cuando no tenemos etiquetas. Y lo que utilizamos en el análisis de conglomerados para modelar la heterogeneidad de las poblaciones es lo que llamamos los modelos de mezcla. Los modelos de mezcla se caracterizan porque nos permiten representar las poblaciones de una población total, asociándole una función de densidad que describa los datos de esa clase y una proporción que diga el porcentaje de individuos de la población total que pertenecen a esa clase. La función de densidad de un modelo de mezcla es una suma ponderada de las funciones de densidad de cada clase multiplicadas por sus respectivas proporciones. Y la suma de estas proporciones debe ser igual a 1 para que esto sea una función de densidad. Y, y bueno, en el caso que vimos anteriormente de la mejoría del FEB1, sí, de la mejoría del FEB1, las gráficas que habíamos visto, la gráfica de abajo que habíamos visto es la gráfica de un modelo de mezcla de dos gaussianas, una con media 80 y otra con media 550, y ambas con varianza común igual a 150 mililitros. Y como recordarán, el 70% de la población no había tenido una buena mejoría, y esto lo representamos con 0,7, mientras que el 30% sí tuvo una mejoría considerable, y lo representamos con el 0,3. Y entonces, ya que podemos representar heterogeneidad en las poblaciones, ya que tenemos una función de densidad para un modelo de mezcla, lo que nos preguntamos es cómo estimamos los parámetros de un modelo de mezcla. Porque resulta que ahora tenemos dos tipos de parámetros: las proporciones y los parámetros correspondientes a las densidades de cada población. Lo que resulta es que Lo que resulta es que en la función de densidad de nuestro modelo de mezcla, estimar los parámetros de cada subpoblación no es difícil si conocemos las proporciones. Y por otro lado, cuando conocemos los parámetros de cada población, no es difícil estimar las proporciones. Creo que lo dije al revés. El problema resulta cuando no conocemos ninguna de las dos, cuando no conocemos ni los parámetros de cada subpoblación ni las proporciones de las poblaciones. Y estimarlos ambos al mismo tiempo es a lo que se le llama estimación simultánea, cuando queremos estimar las proporciones al mismo tiempo que queremos estimar los parámetros de cada densidad componente. Y para ello lo que utilizamos, bueno, la técnica más utilizada desde que ya entró esto es el algoritmo IEM. Bueno, el algoritmo IEM surge formalmente en los años 70 por ahí. Y es uno de los algoritmos más usados para el análisis de estadístico cuando tenemos datos faltantes en una población. Estos datos quizás se hayan perdido al momento de hacer la recolección o justamente no concuerdan con la mayoría de los datos. Y es un algoritmo que lo que hace es utilizar la verosimilitud. Bueno, lo primero que hacemos, tenemos una población total de lo que hacemos es dividir a esta población en los datos que sí tenemos, que llamamos datos observados, y los datos que decimos que están perdidos. Y lo que hacemos en el algoritmo IEN es maximizar la log-verosimilitud de los datos perdidos utilizando, bueno, la log-verosimilitud de los datos completos, utilizando únicamente la log-verosimilitud de los datos observados. Y aquí, como notación, vamos a decir que G es la marginal de los datos observados y K es la conjunta de los datos completos. Y bueno, recordarán que la función de densidad, la función de probabilidad condicional de los datos perdidos
es cuando fijamos un valor de x tal que esta función es mayor que cero, es esta expresión. Lo cual si despejamos a g de x, es esto. Entonces la función de log verosimilitud de la parte observada la podemos representar de esta manera, que resulta ser una diferencia de logaritmos porque esto es un cociente. Y ahora lo que hacemos es, bueno, la primera parte del algoritmo es elegir un valor inicial del parámetro que deseamos estimar, el cual lo podíamos obtener, digamos, con un promedio o algo así. Pero este es simplemente un valor inicial que le damos a nuestra cajita, por decirlo así. Entonces, una vez que escogemos nuestro parámetro de la expresión que teníamos anteriormente, calculamos la esperanza condicional con respecto a h, el cual es una función de z porque x ya lo hemos fijado, y con un valor del parámetro que es el valor correspondiente que ya habíamos escogido. Entonces, al calcular la esperanza condicional, obtenemos estas dos expresiones. Y el paso, este es lo que llamamos el paso de calcular la esperanza condicional de la log verosimilitud observada respecto a la función h. Y de ahí lo que hacemos es maximizar esta función q. De un valor inicial creamos una secuencia definiendo el término siguiente como el valor que maximiza la función q. También es posible demostrar estas dos desigualdades. Y de estas dos desigualdades se deduce que en cada iteración la función de log verosimilitud no decrece. Entonces, el algoritmo se resume en, primero realizamos una suposición inicial del parámetro, identificamos en los datos, en la población completa los datos que sí hemos observado y los datos perdidos, y calculamos la esperanza condicional de la log verosimilitud completa, fijando los valores, bueno, esto ya estaba fijado, una esperanza condicional y maximizamos esta esperanza condicional con respecto a teta y este es nuestro siguiente valor inicial en el algoritmo. Y repetimos hasta que algún criterio de convergencia se satisfaga. Y bueno, otra cosa del algoritmo IM es que vamos a tener que, para aplicarlo, generalmente tenemos que aplicarlo varias veces con distintos valores iniciales, porque en las densidades a veces tenemos máximos locales que no son máximos globales, que igual se llaman densidades bimodales. Más adelante veremos un ejemplo donde hagamos esto. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es que se utiliza el algoritmo IM para la estimación simultánea? Y bueno, lo que resulta es que el algoritmo IEM es versátil por una razón, porque nos permite, bueno, no vimos un ejemplo, pero en el algoritmo IEM lo que hacemos siempre es, para resolver algún problema teórico, es crear datos sintéticos, datos que no son reales, pero que los vamos a tratar como datos perdidos, y eso de alguna manera nos permite aplicar el algoritmo IEM y eso en muchas ocasiones simplifica los desafíos que tenemos al resolver el problema de manera normal. Y es justamente esa manera en la que vamos a poder realizar una estimación simultánea. Entonces, por ejemplo, si tenemos una muestra en modelos de mezcla, nosotros podemos aumentar los datos a unos datos sintéticos. A cada observación del modelo de mezcla, nosotros le vamos a añadir un vector indicador que tenga como componentes variables indicadoras. Entonces, una muestra de tamaño n de la población aumentada de un modelo de mezcla será un par de una observación y a la cual le asociamos un vector indicador. Este vector indicador tiene variables indicadoras aquí y estas variables indicadoras solo una de ellas será igual a 1. Y esa será la correspondiente al lugar que le corresponde a la clase K. Lo que queremos decir con esto es que el vector indicador solo va a tener un componente igual a 1. Y ese componente va a ser el epsilon y sub K. Y eso lo que quiere decir es que la observación X sub I pertenece a la clase K, a la subpoblación K.
Y entonces lo que hacemos para aplicar el algoritmo IEM es tratar a estos datos, a estos vectores indicadores que son como datos perdidos. Entonces también como bueno, en primera instancia, bueno, lo que hicimos fue asociarle a cada observación un vector indicador, pero esta nueva muestra aumentada que tenemos, nosotros le definimos una densidad conjunta de esta manera. Y resulta que la densidad marginal de esta densidad conjunta coincide con el modelo de mezcla asociado. Y además la relación que tienen las variables indicadoras y las proporciones de la población es que la esperanza, bueno, esta esperanza es igual a la proporción. Y entonces, bueno, y esto es lo que vamos a utilizar para aplicar el algoritmo IEM. Bueno, en realidad vamos a usar ambas, pero para aplicar el paso E, para aplicar la esperanza condicional, utilizamos la log-verosimilitud de esta densidad, que de hecho esta es una densidad condicional, porque es cuando conocemos a la clase a la que pertenece cada observación. Entonces, como es una densidad condicional, nosotros podemos calcular la esperanza condicional a la muestra de una muestra aleatoria de esa densidad. Entonces, por la linealidad de la esperanza, como esta parte no depende de epsilon sub i, resulta que al aplicar el paso E, lo que obtenemos es esto, donde esta parte la podemos calcular por el teorema de Bayes de esta manera. Y justamente estas dos expresiones de acá son estas funciones de densidad. Esto es simplemente notación. Entonces lo que obtenemos es esta expresión al aplicar el paso del algoritmo IEM. Y lo que haremos entonces es derivar esta función, pero respecto a cada uno de los parámetros de cada subpoblación, de cada densidad de cada subpoblación, y resolvemos estas ecuaciones. Y una vez que obtenemos las soluciones, volvemos a realizar el paso E. Sin embargo, como se darán cuenta, para resolver estas ecuaciones necesitamos encontrar este valor que dijimos que era esto. Es decir, que también vamos a necesitar estimar un valor de la proporción. Entonces, para estimar este valor de la proporción en el paso, no sé, T del algoritmo, lo que hacemos es utilizar la log-verosimilitud del modelo de mezcla sin los datos aumentados. De hecho, aquí este logaritmo no va. La log-verosimilitud de una muestra del modelo de mezclas es esta expresión. Y lo vamos a maximizar sujeto a esta restricción. Es decir, vamos a aplicar máxima verosimilitud, pero sujeto a esta restricción. Y esto lo hacemos utilizando un multiplicador de Lagrange. Maximizar esto sujeto a esta restricción es equivalente a derivar esta expresión, cuyo resultado es e igualarlo a 0. De lo cual se obtiene que el multiplicador de Lagrange era igual a n, por lo cual un estimador para la proporción k en la iteración t más 1 es esta expresión. Entonces, el algoritmo IEM para la estimación simultánea se resume en que necesitamos dos valores iniciales de los parámetros y de las proporciones. Calculamos esta expresión. De hecho, se simplifica. Calculamos esta expresión y realmente calculamos esta expresión para maximizar la función Q y actualizar los parámetros. Y de los parámetros
actualizamos las proporciones. Y un ejemplo es que cuando tenemos mezclas de gaussianas, recordemos que la densidad de una la densidad componente de una gaussiana es esta, y el logaritmo de esta es esta. Y bueno, se resuelven las ecuaciones y resulta que los estimadores de las medias en la iteración t más 1 y de la sigma cuadrada t más 1 son estas dos expresiones. Y utilizando estas dos expresiones resulta que el valor de las proporciones en la iteración t más 1 es esto. Y bueno, entonces se resume en el algoritmo IEM, como dije, se resume simplemente, se simplifica bastante. Simplemente necesitamos unas suposiciones iniciales y de esas suposiciones iniciales obtenemos valores en la siguiente iteración de los parámetros y con esos parámetros actualizamos la proporción y la proporción los parámetros, es decir, se van, por eso se llama estimación simultánea. Y bueno, lo siguiente que vamos a ver es una aplicación de esto, de la estimación simultánea. Y Fauci y otros autores habían hecho un metaanálisis de varios estudios de varios estudios en países del este de Asia, donde habían administrado suplementos de vitamina A a niños de entre 6 y 72 meses. Y lo que querían hacer en ese metaanálisis era calcular unos intervalos de confianza. Pero nosotros lo que haremos será algo similar a lo que hace, bueno, este autor, Stallman, vamos a tratar de ajustar un modelo de mezcla a esto y vamos a ver si podemos hacer una clasificación. Y entonces, en cada estudio que se realizó, esta es la incidencia de mortalidad y esta es la razón de tasas, donde esta es para la población a la que se le administró la suplementación de vitamina A y esta es a la que no se le administró. Y eso lo ponemos en escala logarítmica, donde la varianza es igual a esto. Y bueno, esta es la tabla de los estudios. Estas son las ubicaciones y esta es bueno, el número de muertes es por ejemplo, y esta era la población en riesgo. Esta es la población a la que se le administró vitamina A y esta es la población a la que no se le administró. Y estos son los valores de la incidencia, pero en escala logarítmica. Aquí lo que se sospecha es de que, bueno, este es un valor más débil que por ejemplo. Entonces lo que hacemos es tratar de ajustar un modelo de mezcla normal, es decir, un modelo de mezclas gaussianas. Y bueno, el caso de este autor utiliza esta paquetería de R, pero ya está descontinuada y nosotros lo vamos a hacer utilizando esta nueva paquetería. Entonces, lo que hacemos, como dije anteriormente, es primero dar unas suposiciones iniciales de valor de los parámetros. En este caso, las proporciones las estimé primero suponiendo que son iguales y estos son los dos valores de las medias. Ahora, una de las cosas que dije al principio es que en el análisis de conglomerados no conocemos el número de clases que pueda tener la población. Cuando yo pongo k igual a 2, estoy haciendo una suposición arriesgada, porque yo no sé si realmente hay dos subpoblaciones dentro del estudio. Y lo que va a suceder, bueno, tras 11 iteraciones obtenemos este valor de parámetros. Pero a mí lo que más me interesa es este valor. Esta es la log verosimilitud. Mientras la log verosimilitud sea más pequeña, significa que en mis datos no se ajustan tanto estos parámetros. Porque recordemos que la verosimilitud es una función que depende del parámetro y al maximizarla se obtiene el parámetro real de nuestros datos. Entonces,
Al ajustar varios modelos de mezcla, en lo que nos deberíamos fijar es en este valor, en cuál es el mayor de todos. Si ahora lo intentamos de nuevo con unas estimaciones, con otros valores iniciales, obtenemos una log verosimilitud menor, que de hecho este fue, bueno, fue con estas, y esta fue tras 369 iteraciones. Este modelo se ajusta de manera peor a nuestros datos, porque la verosimilitud es menor. Pero ahora si ahora suponemos que el número de componentes no es 2, sino 3, resulta que obtenemos mejores resultados. Ahora la verosimilitud es mayor que en los dos casos anteriores. Aquí lo único que se hizo fue, bueno, sí se estimó, sí se dio valores nuevos iniciales para las medias, pero el principal cambio fue que el número de componentes lo aumentamos uno. Y si ahora a este ajuste, nosotros lo que le cambiamos es el valor de los parámetros, pues obtenemos el mismo resultado, bueno, un resultado similar al de acá. Y de hecho, lo único que pasó fue que las columnas de acá son más o menos las columnas de acá, simplemente como que se cambió de lugar. Entonces, bueno, al menos yo lo que hice fue que me quedé ya con esta estimación. Y lo que quiero mostrar con esta gráfica es que habíamos dicho que al aplicar el algoritmo IEM, la secuencia de los valores de la log verosimilitud no van decreciendo. Y justamente va aumentando. Por ejemplo, aquí era muchísimo menor que en el último valor de la log verosimilitud. Y ahora, una vez que ya hemos obtenido cuáles son se podría decir, las verdaderas proporciones de nuestros datos de las tres clases, lo que podemos hacer es una clasificación. Y esta lo podemos utilizar usando la regla de clasificación de Bayes, la cual justamente le asigna, ¿cómo es? Calcula la probabilidad posterior teniendo una probabilidad a priori y la probabilidad posterior que sea máxima es a la que le asignamos que tal dato pertenece a tal clase. Y bueno, se calcula de esta manera. Entonces, nada más para la función normal mix, también nos da estas probabilidades posteriores. Por ejemplo, en el caso del primer estudio, esta probabilidad es mayor que estas dos, por lo cual al aplicar la regla de clasificación de Bayes, nos dirá que este estudio pertenece a esta clase. Y justamente al hacer eso, resulta que en nuestra clasificación resulta que los primeros dos estudios corresponden a la clase 1 y esto es igual a la clase 1, esta es la clase 3, esta es la clase 2. Y entonces tenemos que el estudio 3 y el 8 es bastante diferente de los demás y vamos a ver los datos para ver qué podemos concluir de eso. Si recordarán que en el estudio 8 es donde tenemos una menor valor del log RR, mientras que en el estudio 3 tenemos, bueno, mientras que en el estudio 3 tenemos este valor que es muy diferente de los demás, que están entre menos 0.35 y menos 0.4. Entonces lo que podemos, bueno, al menos lo que yo concluí de esto, es que nosotros podíamos clasificar, bueno, identificar tres subpoblaciones dentro de los estudios. Una población donde si hay un efecto fuerte, es decir, que hay una reducción muy marcada de la mortalidad infantil al momento de suplementar vitamina A, un efecto moderado, que es un poco mayor que el anterior, y un efecto débil, que son estos cuatro restantes, que son pues que casi no se redujo la mortalidad. Y bueno, ahí termina este ejemplo. Y el último comentario que quiero decir es, bueno, como recordarán, nosotros estuvimos, ¿sí?
¿Y qué países fue? ¿En qué países? ¿En qué países fue el efecto? El efecto fuerte fue en Mumbai, India. Bueno, sí. El efecto moderado fue en Tamil Nadu, igual India. Pero pues, no, Mumbai, no supiste qué tipo de localidad de rural, su nivel socioeconómico, cómo es. No, la verdad no. Porque eso sería interesante. Sí, Pues, las condiciones de vida de la gente. sí, Eso hubiera sido interesante, no se lo pagas. sí. Bueno, pero bueno, pensé que lo habías, que sabías algo, que habías indagado algo de eso. Sí, 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 es que justamente, digamos que en el análisis de conglomerados podrías tener resultados así como de que obtuve 4 clases, pero será el experto en la materia, digamos, en biología o en medicina, que al final será el que te diga qué significa, qué es lo más, qué sea lo que probablemente signifique que obtuviste 4 clases dentro de tu población total. Pero sí, sí, muchas gracias. Sí, sí, sí hubiese sido interesante. Y bueno, Sí, porque aquí lo que se espera es que haya una cierta relación entre las condiciones de vida. que se mostraron. Sí, Es decir, aquí mismo se les dio algo de eso se puede pensar, me parece que no se ve esto. sí, sí, de hecho, hace rato dije que este ejemplo igual como que lo ajustó un libro, pero el libro de hecho llegó a resultados, bueno, diría yo que peores que los míos, porque había resultado que la verosimilitud en la que se quedó es como que 3 puntos y algo. Entonces no concluyó nada, simplemente fue como que un ejemplo. Y yo lo intenté, pero él lo había intentado con 2 clases y yo ya lo intenté con 3 clases, que de hecho es de lo que quiero hablar ahora. Es nada más un comentario. Que recordemos que en el análisis de conglomerados, nosotros no sabemos el número de clases. Y justamente al aplicar el algoritmo IEM para modelos de mezcla, nosotros estuvimos explorando con cuál clase se adaptan mejor nuestros datos. Pero de hecho, esto se dice, eso de, digamos, determinar el número óptimo de clases es uno de los problemas más difíciles de todo esto, que hasta mucha de la investigación que se ha hecho recientemente está orientada en técnicas para estimar el número de óptimo de clases. En particular está que es el más usado, que es una prueba de hipótesis que se aplica de manera iterativa, donde la hipótesis nula es nuestra población tiene K clases, contra la hipótesis alternativa que es nuestra población tiene K más 1 clases. Y se aplica, bueno, de manera iterativa y pues de hecho esta es la técnica más usada. Bueno, por lo que veo es la más usada. Y bueno, ya estas son las referencias. Ya. Y está el libro de Eisenman. Gracias. Los asistentes que están en presencial y también virtual. Bueno, me perdí un poquito de la plática, pero ¿cuántos conglomerados te quedaron? ¿Por qué consideras que es el mejor número? Ah, bueno, yo me quedé con 3 conglomerados. Es que igual se siente raro decir cuántos conglomerados obtuviste, más bien con cuántos te quedaste. Me quedé con 3 y la manera en que, bueno, para mí fue un mejor resultado que con 2 es porque el valor de la verosimilitud que obtuve al utilizar 3 conglomerados
fue mayor que los resultados que obtuve al aplicar dos conglomerados, que fue menor. Entonces eso significa que nuestros datos se ajustan mejor a tres conglomerados, o tiene más sentido utilizar tres conglomerados. Y en cuanto a interpretación de que si identificaste cada uno de esos grupos, ¿qué representaba? O sea, ¿qué tipo de grupo, qué tipo de asociación entre ellos? ¿Puedes checar eso? Sí, es que justamente al hacer la clasificación, los estudios 3 y 8 resulta que son diferentes de los demás. Y justamente como en la tabla se puede ver, este valor y este valor son diferentes de los demás porque estos se encuentran entre 0.4 y 0.1. Entonces lo que yo concluí, bueno, dados los valores de la incidencia en escala logarítmica, es que en el estudio 8 sí se redujo bastante la mortalidad infantil al aplicar suplementación. En el estudio 3 fue una reducción moderada y en el resto de estudios la reducción fue bastante débil o casi nula en el caso del más grave. De hecho, aquí fue Ahí creo que Sudán me impacta yo, porque Sudán creo que es uno de los casos más débiles Sí, de hecho, en la de Sudán es positiva. Eso significa que incluso los que tomaron vitamina A, bueno, fue mayor la mortalidad. Sí, sí, de hecho, este es el único que tiene un valor de log RR positivo. También se puede consultar en el estudio original, aunque el estudio original lo que hizo eran unos intervalos de confianza no recuerdo, pero es aquí está, vitaminas, y de Fauci. Oye, una pregunta ahí, decía que, por ejemplo, el algoritmo, los parámetros, este, no había forma, bueno, que era interesante de mencionar, bajo qué condiciones los parámetros iniciales se van al parámetro que se espera, ¿no? Bueno, Tiene que ver con el es que de hecho, de eso, después esa parte. pero únicamente para la estimación en modelos de mezcla o en general el algoritmo. El algoritmo. Bueno, es que Bueno, para modelos de mezcla. no es únicamente para modelos de mezcla, Aunque, pero su principal aplicación o la cosa en lo que la mayoría de las personas que lo usan lo conocen es para eso. Y también hay una versión que se llama algoritmo IM estocástico, pero no recuerdo. Pero en lo que mencionas es que la función la secuencia de las logverosimilitudes, pues claramente como es no decreciente, al estar acotada, pues sí va a converger. Pero la convergencia de esta secuencia de logverosimilitudes no implica la convergencia del parámetro. Para que eso se dé, lo que se necesita es que el conjunto de los valores iniciales que vayas tomando sea compacto, y la otra condición es que son tres condiciones, pero la verdad no recuerdo, pero sí se puede, si se cumplen esas tres condiciones, entonces la secuencia de las verosimilitudes implica la convergencia de la secuencia de las verosimilitudes sí implica la convergencia de los valores del parámetro. me imagino que las otras condiciones tienen que ver con suposiciones de regularidad. Sí, bueno, es que más bien, bueno, las primeras dos son como de que el conjunto sea compacto y también de que el espacio parametral sea compacto. Y también hay otras dos, y hay otras, la tres, creo que era para que se cumplieran unas ecuaciones, pero no recuerdo muy bien. Entonces, para que haya convergencia. Sí.
Sí, pero de hecho se puede consultar. Ah, no, de hecho no se puede consultar aquí. Pero la primera persona que formalizó el algoritmo IEM fue Dempster y Rubin. Pero después sacaron un artículo que criticaba este artículo porque tenía muchos errores. Y justamente en el artículo que sacaron, ahí sí se hablaba más de la convergencia y corregía los errores en las demostraciones. En ese artículo que digo que sacaron después, es que sí se encuentran las tres condiciones que se necesitan para la convergencia. Y es una buena revista, hacer una libro. Que los errores a veces se pueden. ¿No? Sí. Sí, es que igual fue la primera persona. Este algoritmo creo que se utilizó por primera vez en los años 50. Lo utilizó una persona que se llama Rao. Sí. Y pero pues fueron ellos dos los que lo formalizaron. Fue el primer artículo que salió. Se usaba empíricamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues entonces entregamos su constancia a Jorge Alberto Cáñez Palomeque, por impartir la ponencia de estimación simultánea en modelos de mezcla en el Seminario de Probabilidad Estadística, realizada en la División Académica de Ciencias Básicas y transmitida por Microsoft Teams, firma la doctora Hermicenda Pérez Vidal, directora de la División Académica. Le damos un aplauso. Sí, muchas gracias. Pensé que había puesto la foto de Kenia ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. Como les decía, es el último de este año. Esperemos que el siguiente semestre pues nos sigan acompañando, ¿no? Sería todo. Gracias. Y bueno, aquí en línea también agradecemos a quienes nos acompañaron en línea. Creo que ya se fueron. Creo que no habían muchos, habían muchas personas.